Durante meses, Aston Martin fue el ejemplo perfecto de un proyecto que no encontraba ese camino. Cada fin de semana parecía repetir la misma historia. Fernando Alonso exprimía al máximo un coche incapaz de responder. Lance Stroll sufría mucho con el equilibrio de la MR26. Y mientras tanto, el equipo observaba cómo sus rivales seguían avanzando. Las expectativas eran enormes. La llegada de Adrian Newey había despertado la ilusión de millones de aficionados acerca de la número 33 de Fernando Alonso. Pero la realidad sobre la pista era muy distinta. Aston Martin se había convertido en uno de esos equipos más decepcionantes de la temporada. Y llegó Hungría. Lo que ocurrió durante ese fin de semana no fue simplemente una mejora más. Fue el cambio de una tendencia. Por primera vez en mucho tiempo, Aston Martin dejó de parecer el coche más lento de toda la parrilla y el nuevo paquete aerodinámico transformó el comportamiento del AMR26, permitiendo a Fernando Alonso acceder a la Q2 y devolviendo al equipo a la lucha con el grupo medio. Además, en carrera, ambos, Aston Martin, terminaron por delante de varios de sus rivales directos. Una señal de progreso que hasta hacía poco parecía impensable. La noticia es el punto de partida, el análisis es nuestro. Suscríbete a Durán F1. Después de Hungría, la mayoría de los titulares hablaban de una sola cosa. Aston Martin había resucitado, y era cierto. El nuevo paquete aerodinámico había cambiado por completo el comportamiento de la MR26, pero cuando los ingenieros comenzaron a revisar los datos, apareció una realidad mucho más interesante, porque el Aston Martin seguía teniendo una debilidad muy evidente, y esa debilidad no estaba en las curvas, estaba en las rectas. Uno de los ejemplos más claros lo dejó en clasificación. Mientras el Cadillac de Valtteri Bottas alcanzaba una velocidad punta aproximadamente 12 km por hora, superior al Aston Martin de Fernando Alonso al final de la recta principal, el piloto español conseguía recuperar todo ese tiempo perdido en las zonas más reviradas del circuito. A simple vista, parecía una contradicción. ¿Cómo podía un coche más lento en recta terminar marcando una vuelta claramente mejor? La respuesta estaba en el trabajo realizado sobre el chasis. Las nuevas piezas permitieron que la MR26B frenara más tarde, mantuviera una mayor velocidad de paso por curva y aprovechara mejor la carga aerodinámica disponible en un circuito como el húngaro Ring, donde las curvas pesan más que la velocidad punta. Esa ventaja compensó la gran parte del déficit de potencia. Y aquí aparece una pregunta fundamental. ¿Qué habría pasado si esas mejoras hubiesen debutado en Monza? Probablemente la historia habría cambiado o fuera muy distinta, porque Monza, Spa o Las Vegas castigan exactamente aquello que Hungría consigue esconder: la falta de velocidad punta, la eficiencia en la unidad de potencia y la capacidad de recuperar energía durante las largas aceleraciones. Eso significa que Hungría fue al mismo tiempo una gran noticia y una advertencia. Una gran noticia porque confirmó que Adrian Newey y su departamento parecen haber encontrado el camino correcto con el chasis. Pero también hay una advertencia porque dejó claro que el siguiente límite del proyecto ya no parece estar en la aerodinámica, está bajo la tapa del motor. Y esa conclusión no la sacamos nosotros, en el paddock también comenzaron a verla. Carlos Sainz reconoció que Aston Martin había dado un salto importante en carga aerodinámica, mientras que Alexander Albon admitía que Williams solo podía soñar con una evolución semejante. Incluso Valtteri Bottas comentó que ya circulan rumores sobre una mejora enorme de la RM26 antes de llegar a Hungría, aunque seguía pensando que los circuitos de alta velocidad podrían volver a exponer sus debilidades. Todos están mirando el mismo vehículo, pero muy pocos estaban haciendo la misma pregunta: si el chasis le ha dado este paso adelante, ¿qué necesita Aston Martin para convertir esa mejora en un salto real durante el resto del campeonato?
Durante gran parte de esta temporada, todas las críticas apuntaban hacia un mismo lugar, el vehículo. Se hablaba del chasis, de la aerodinámica, del comportamiento impredecible de la MR26, pero Hungría cambió completamente esa conversación, porque cuando un coche mejora más de un segundo gracias a un paquete aerodinámico, es inevitable mirar hacia otro elemento que todavía no ha dado ese mismo salto, el motor o la unidad de potencia. Y precisamente por eso, Honda llega a este momento con la mayor presión que ha tenido desde el inicio de esta temporada. Porque el siguiente paso del proyecto ya no depende de Adrian Newey, depende de Sakura. Mientras Aston Martin desarrollaba el nuevo paquete aerodinámico en Silverstone, los ingenieros de Honda llevaban meses trabajando en una evolución profunda de la unidad de potencia. No hablamos de una actualización rutinaria, hablamos de una mejora que el fabricante japonés decidió adelantar para probar en el Filming Day, antes de su estreno oficial en Zandvoort. Y esa decisión dice mucho. En Fórmula 1, nadie adelanta un componente tan importante si no cree que está preparado. Pero tampoco lo hace si no siente la necesidad de comprobarlo en condiciones reales antes de llevarlo un fin de semana de competición. Por eso, el Filming Day tiene mucho más valor del que parece. Muchos aficionados lo ven como un simple día para grabar imágenes promocionales del Aston Martin, pero en realidad es una oportunidad única para validar el comportamiento del vehículo y de la nueva unidad de potencia antes del regreso del parón de verano. Aunque el reglamento limita el recorrido a 200 kilómetros y obliga a utilizar neumáticos de demostración, ese tiempo es suficiente para que los ingenieros analicen parámetros fundamentales, temperaturas, las famosas vibraciones, presiones, mapas de motor, entrega de potencia, recuperación de energía y sobre todo la integración entre el nuevo propulsor y el AMR26B. Porque de nada sirve tener un motor más potente si el conjunto no trabaja como una sola pieza en una sola unidad. Durante los últimos días han aparecido numerosos rumores. Algunos hablan de una ganancia cercana al medio segundo por vuelta. Otros incluso mencionan una mejora equivalente a unos 50 caballos de potencia. Son cifras muy llamativas, pero hay un detalle importante. Honda no las ha confirmado. De hecho, sus responsables han preferido mantener un perfil muy prudente y evitar cualquier promesa antes de que el vehículo definitivamente salga a competir. Y esa prudencia tiene sentido, porque una cosa es funcionar en el banco de pruebas, otra es muy distinta en un gran premio, con altas temperaturas, con tráfico, con diferentes mapas de energía y con la presión de tener de completar toda la distancia de carrera sin comprometer la fiabilidad. Además, este nuevo motor no tiene la misión de convertir a Aston Martin en candidato a la victoria. Su misión es mucho más concreta: eliminar el último gran cuello de botella de este gran proyecto. Pero todavía nos queda una pregunta, las más importantes de todas. ¿Cómo sabremos si realmente Honda ha dado el salto que Aston Martin necesita? La respuesta no está en el húngaro Ring, está en los próximos circuitos. Si el Gran Premio de Hungría marcó el renacimiento de la MR26, el examen verdadero todavía ni siquiera ha comenzado, porque en la Fórmula 1 una mejora solo puede considerarse real cuando funciona en escenarios completamente diferentes. Y eso es exactamente lo que se espera ahora de la MR26. Porque después de este parón veraniego, el campeonato regresará a Zandvoort, un circuito muy distinto al húngaro Ring, más rápido, curvas peraltadas, con largas aceleraciones y con sectores donde la eficiencia del conjunto vuelve a convertirse en un factor decisivo. Será la primera oportunidad para comprobar si la mejora vista en Hungría fue el inicio de una recuperación o simplemente el resultado de competir en un trazado especialmente favorable para las características del nuevo chasis. Porque si Aston Martin vuelve a mostrarse competitivo, entonces podremos empezar a hablar de una tendencia. Pero si el rendimiento cae de nuevo, la gran actuación de Hungría pasará a interpretarse de una forma muy diferente.
Sin embargo, existe un circuito que todavía genera más expectación y es Monza, el llamado templo de la velocidad. Allí desaparecen muchas de las ventajas que ofrece un vehículo con una enorme carga aerodinámica. En Monza no basta con frenar tarde, no basta con tener un buen paso por curva. Allí la unidad de potencia queda completamente expuesta. Cada caballo, cada kilómetro por hora, cada recuperación de energía, todo queda al descubierto. Y por eso muchos ingenieros consideran que Monza será el primer circuito capaz de revelar el verdadero nivel de esta nueva unidad de potencia. Si Honda ha conseguido reducir el déficit de velocidad punta, lo veremos inmediatamente. Si la recuperación de energía es más eficiente, también quedará en evidencia. Y si la mejora es menor de lo esperado, será prácticamente imposible de ocultarlo. Esto es precisamente el motivo del Filming Day. ¿Por qué resulta tan importante? No busca demostrar que el motor sea más rápido. Busca asegurarse de que llegue preparado al momento en el que no habrá margen para esconder ninguna debilidad. Porque cuando el semáforo se apague en Zandvoort y unas semanas más tarde llegue Monza, ya no habrá simulaciones, ni banco de pruebas, ni jornadas de rodaje. Solo queda una pregunta. ¿Puede esta nueva unidad de potencia acompañar el enorme trabajo realizado por Adrian Newey? Y esa respuesta no solo cambiará el final de la temporada, también influirá directamente en la confianza con la que Aston Martin afrontará el desarrollo del proyecto del próximo año. Hungría fue el examen del chasis y hasta el momento Adrian Newey y su equipo lo han aprobado. Pero ahora llega una prueba completamente distinta, Zandvoort y sobre todo Monza, porque allí ya no se pondrá a prueba la parte aerodinámica, allí se pondrá a prueba la nueva unidad de potencia Honda. Por eso quiero hacer una invitación a todos los que seguimos a este deporte a que mantengamos los pies sobre la tierra. No construyamos expectativas imposibles antes de ver el vehículo competir en circuitos completamente diferentes. Si Aston Martin mantiene el rendimiento, significará que el proyecto ha dado un paso enorme, pero si vuelve a sufrir en velocidad punta o pierde posiciones respecto a sus rivales, también será parte del proceso. Y como siempre en la Fórmula 1 ha ocurrido y después llegan las críticas, porque así es la Fórmula 1. Aquí nadie espera. Mientras Aston Martin celebra ese salto de Hungría, en las fábricas de sus rivales ya están estudiando cada detalle del AMR26. Cada solución aerodinámica diseñada por Adrian Newey ya está siendo analizada para intentar entenderla, adaptarla, incluso mejorarla, para desarrollarla en este parón de verano, para lo que resta del 2026 o inclusive para el 2027. Porque en la Fórmula 1 siempre ha funcionado así. El mejor ejemplo lo vimos con el famoso alerón Macarena. Una innovación aparece y los rivales la estudian y tarde o temprano intentan desarrollar su propia versión. Por eso Aston Martin no tiene que seguir mejorando, tiene que hacerlo más rápido que los demás. Y esa será la verdadera batalla en esta segunda mitad de la temporada. Así que si quieres seguir de cerca cada paso de este proyecto, te invito a que te suscribas a Durán F1. Porque señores, la noticia dura unos minutos. El análisis es lo que te permite entenderla. Yo me encargo del análisis. Nos vemos en un próximo video de Durán F1.